Y 18 familias residentes de un edificio de La Cisterna están sin luz ni agua. La administración le suspendió el suministro por no pagar los gastos comunes. Tomamos contacto con Paloma Cabello, quien nos cuenta esta delicada y tan complicada situación. Paloma, ¿qué tal? Buenos días. Así es, Nicolás, muy buenos días. Bien, tú lo decías, 18 familias de este edificio en La Cisterna, y una situación más preocupante aún es que algunos de los vecinos que habitan ahí dieron positivo por coronavirus. Una medida tomada por la administración de este edificio que es puesta en jaque, puesto que ¿cómo es posible que frente a una crisis sanitaria se tomen estas medidas? Vecinos que bajo la electricidad ellos pueden cocinar, pueden mantener su vida diaria y que se ha visto afectada. Es por ello que en este instante me encuentro con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monkever, para hablar respecto a esto y cuáles son las potestades que tiene justamente la administración de un edificio para tomar este tipo de medidas, ministro. Sí, buenos días. Hace unas semanas atrás veíamos los actos discriminatorios, por ejemplo, con funcionarios de salud, y señalábamos que eso era ilegal, intolerable, y efectivamente algo disminuyeron, pero la modificación tiene que ser por ley. Y en este caso, algo parecido, algo similar, que dice relación con la vida en comunidad, con la vida en los edificios. En este caso, con la posibilidad de cobrar, de suspender los servicios básicos. Y en este caso, el servicio de la luz. Dejar en claro que el único servicio, por la ley vigente hoy día del año 97, que está permitido suspenderse, porque la ley lo establece, es el de la luz. Por lo tanto, apagar ascensores, impedir que las personas ingresen a espacios comunes o cortar el agua, está absolutamente prohibido y es ilegal. Eso para dejarlo establecido. Ahora, lo que habíamos conversado ya hace unos días, hoy día ya empieza a ser un poco más realidad. Tenemos un proyecto de ley en el Congreso que ya se aprobó en el Senado, afortunadamente, y nos queda solamente la Cámara de Diputados y está con suma urgencia precisamente para abordar estos y otros temas. Para que, por ejemplo, en estado de catástrofe o en estado de emergencia, que puede ser producto de esta pandemia o producto de un terremoto, ni Dios quiera, pero situaciones de emergencia que nos ocurren, medidas excepcionales, como por ejemplo el cobro de la prestación de un servicio como es la luz o la electricidad, se suspenda en este periodo. Porque evidentemente la gente que está habitando, las familias que están habitando ahí, lo requieren y con mayor urgencia. En este caso, no solamente por la emergencia sanitaria, sino también porque muchas de esas personas y muchas de esas familias están perdiendo su trabajo, no tienen los mismos ingresos y por lo tanto se pueden buscar otras fórmulas que permitan llegar a acuerdos con las familias para ponerse al día en los gastos comunes y no necesariamente llegar a la más extrema, que es cortar la luz. Entonces, esas medidas hoy día se están tramitando y buscando mejorar y modificar, pero desde ya hoy día, si es que se producen situaciones ilegales como las que hemos visto, existe la posibilidad de reclamar, ya sea, entiendo que se iniciaron acciones judiciales en los tribunales. Ministra, en eso mismo la municipalidad dijo que había interpuesto un recurso de amparo, un recurso de protección con el decreto de no innovar para que esto no siga su curso. Veíamos vecinos afectados justamente porque el edificio se maneja con electricidad, por lo tanto ni siquiera pueden cocinar y mucha de esta gente se encuentra cesante porque trabajaban en mercados o en estación central y debido al momento que vivimos actualmente se encuentran sin trabajo. Bajo la ley que nos rige hoy, antes de este proyecto, ¿qué es lo que puede hacer las personas, además del municipio, para que esto no siga sucediendo? A ver, para la ley que existe hoy, lo decíamos expresamente, el único servicio que puede llegar a cortarse es el de la luz. Ahora, dos cosas respecto a eso. Primero, apelar al sentido común y a la sensatez. No todo es ley y muchas veces es importante que quienes administran edificios, que quienes están a cargo de su administración, en momentos como los que se están viviendo, apliquen un poquito de sensatez. Si la sensatez no existe, porque puede ser que no exista, está bien, existe hoy día una ley que ya está vigente y que precisamente permite, frente a una situación como esta, reclamar, como lo está haciendo con apoyo del municipio en un recurso de protección, con una orden de no innovar, que permitiría a lo mejor suspender, y eso está en manos de tribunales, o derechamente, si uno se siente discriminado o vulnerado su derecho, avanzar en policía local, que la propia ley establece que yo puedo ir al juzgado de policía local y reclamar para que el juez también de policía local, distinto al de recurso de protección, que es la Corte de Apelaciones, pueda zanjar una situación como esta. El municipio también tiene facultades mediadoras para buscar un buen entendimiento y un buen acuerdo y lograr que esto funcione bien. Pero hay cosas que no se pueden tolerar, como también lo decíamos respecto a los funcionarios de salud hace unas semanas atrás, el apagar el ascensor.
Eso no puede ocurrir. Y subir los 20 pisos a adultos mayores, etcétera, con las bolsas del supermercado o lo que sea. Segundo, no dejar utilizar los espacios comunes. Y finalmente, ¿por qué? Porque no he pagado o porque estoy con contagio eventual, etcétera. Entonces, eso también son situaciones que hoy día no son tolerables. Y evidentemente el proyecto, que está ya en la fase final, recoge varias de estas materias y las trata de modificar. Entonces, si podemos ver esos puntos, ya que si el llamado al sentido común no se da siempre para todas las personas, este proyecto de ley de copropiedad inmobiliaria, ¿cuáles van a ser los cambios de la ley actual y este proyecto? Sí, bueno, aquí intentamos, ya está saliendo el sol, intentamos poner algunos de los datos. Por ejemplo, cuando se acumulan deudas de gastos comunes, hoy día no se puede hacer un convenio de pago. No se puede hacer un convenio de pago con el comité de administración, con la administración. Hoy día sí esperamos que la ley establezca, y ya lo establece en el primer trámite, que se existan convenios de pago. Si una persona se atrasó, lo lógico es que yo le permita no tener que pagar de golpe, sino que sabe que más me empiezo a poner al día desde hoy en adelante, los 3 o 4 meses acumulados hacia atrás, bueno, los pago hacia adelante. Eso se establece expresamente para que exista. La suspensión del servicio eléctrico, lo habíamos señalado, que no exista en situaciones de catástrofe, que es lo que habíamos conversado. En los actos discriminatorios, lo que vimos hace unas semanas atrás con los funcionarios de la salud, sancionarlos y impedirlos claramente y con sanciones importantes de multa a quienes ejerzan la discriminación. Otro tema que es bien importante, que hoy día toma relevancia, las asambleas de copropietarios, para hacer los quórum y para lograr los acuerdos y la gente no va a las reuniones, bueno, permitir, dada que la tecnología hoy día está más que presente, bajar un poquito los quórum y también reuniones digitales, no presenciales, y también el fondo reserva. El fondo reserva hoy día existe, pero está muy limitado en su utilización, que es una provisión, una cuenta de ahorro que los copropietarios van juntando, van reuniendo para situaciones de emergencia, y permitir usar el fondo reserva en ciertas situaciones que la comunidad lo requiera. Por ejemplo, en esta, para ayudar a pagar a los que están atrasados, o por ejemplo, si algún trabajador que trabaja en la comunidad, por ejemplo, se tiene que ir y hay que pagar una indemnización, cosas de ese tipo, poder utilizar también el fondo de reserva para situaciones excepcionales. Esta y otras materias que uno ve regulan la vida en el día a día, muy cotidianamente, se establecen en este proyecto de ley. Yo soy optimista porque la ley los diputados quieren sacarla muy pronto. ¿En qué proceso está la ley? Se aprobó en el Senado por unanimidad, o sea, ya pasó el primer trámite. Está en el segundo trámite con suma urgencia en la Cámara. Y los diputados pidieron urgencia. De hecho, hoy día se reúnen y la suma urgencia significa que hay que despachar la ley en 15 días. Entonces, hoy día podríamos empezar a avanzar y en votaciones que nos permitiera ir sacando y despejando estos temas. Yo soy optimista en el sentido de que los parlamentarios le pusieron urgencia, nos pidieron ponerle urgencia, perdón, y están muy preocupados de que esto salga pronto para poder tener una ley vigente en las próximas semanas, que regule esto y otras materias que son de mucha cotidianidad y de mucha ocurrencia en el día a día. Ministro, en cuanto a las administraciones de los condominios, vemos que generalmente se hace a través de una votación con un propietario, no sé, 150, que vemos generalmente en los edificios. ¿Cuáles son las potestades reales bajo esta ley que puede tener una administración y que no obviamente ellos tomen atribuciones que no tienen y que hemos visto en casos como por ejemplo los de la cisterna, volviendo a ese tema? Sí, a ver, la máxima autoridad en una comunidad es la asamblea, cuando se reúne, toma sus acuerdos, toma sus decisiones y saca adelante sus acuerdos y sus resoluciones. Ahora, esa asamblea normalmente delega en el comité que todos conocemos, que es el que administra, las 3 o 4 personas que administran, y a veces hay un puro administrador, ese comité en un puro administrador. Ese comité de administración y ese administrador tiene estas limitaciones que hemos venido señalando. Y también la ley no puede reflejarlo todo ni señalarlo todo, porque si no sería imposible. Por eso yo apelaba al principio al sentido común y a la sensatez. La ley fija criterios, fija normas, y uno como administrador tiene que fijar ciertos criterios y darse cuenta si corresponde o no que un adulto mayor tenga que subir 20 pisos caminando porque se pagó el ascensor, porque no han pagado los gastos comunes. O sea, más allá de la ilegalidad y los tribunales, que es lo que corresponde, también
también apelar al sentido común y a la situación de emergencia que estamos viviendo, que haga que este tipo de situaciones no se siga produciendo. Entendemos que el edificio se financia con los gastos comunes, todos lo sabemos, pero también entendemos que hay familias que no tienen hoy día los recursos. Entonces, buscar las maneras y las fórmulas para hacer más llevadero el mantener el edificio, pero también la vida en comunidad de las familias que ahí están habitando. Es necesario que a través de una reunión u otra asamblea se tome esta determinación. Se entiende que por ley ellos pueden llegar y hacerlo. Por ejemplo, el administrador tiene la facultad del corte del servicio eléctrico, no del ascensor ni dejar usar los otros espacios comunes, pero en situaciones extremas. La ley no le dice, usted, administrador, está obligado a cortar la luz si no le pagan los gastos comunes. No dice eso. Dice, usted podría hacerlo si es que no se llega a ciertos acuerdos, si es que no se avanza. No es que esté obligado el administrador y que le diga, oiga, la ley me obligó a cortarle la luz. No es así. La ley no obliga a cortar la luz. Lo que la ley hace es que le entrega una facultad que puede utilizarse o no puede utilizarse. Por eso también yo señalaba lo que planteaba al principio. En algunos casos a lo mejor llevan un año sin pagar en situación normal, claro, y siguen sin pagar y el resto de la comunidad paga y una persona no paga, está bien. Pero si hay situación de emergencia de 1 o de 2 meses, la ley no obliga a bajar el switch o el interruptor y cortarle la luz al departamento. Tampoco, y eso sí que es ilegal, es apagar el ascensor. Eso por ningún motivo. Por algo existen los ascensores, por algo se mantienen y por algo funciona. Porque... dentro de los espacios comunes. Exactamente. Okay. Muchas gracias, ministro. Ahí lo escuchábamos entonces al ministro Christian Monkeberg. Nos hablaba respecto a la situación de este edificio en la comuna de La Cisterna, esta determinación que tomó la administración del edificio de cortar la luz y lamentablemente que es uno de los generadores para que estas familias puedan cocinar y hacer otras actividades. Entonces quedamos a espera de estos días tener respuestas y novedades acerca de esta ley de copropiedad y estas modificaciones a la no discriminación, a los fondos en común de reserva que tiene cada administración y obviamente lo que se resuelva para poder mejorar todo lo que es la convivencia dentro de los edificios y los condominios que encontramos en el país. Sí, Paloma, sí, va a ser importante ese proyecto que comentaba el ministro Monkeberg, a la espera, evidentemente, de que se vaya generando ese marco normativo, porque lo decía el ministro, aquí hay que aplicar el criterio, pero sabemos que cuando hay conflictos, y especialmente por plata, sí, los criterios empiezan a ser buenos y malos dependiendo de quién los emita. Así que vamos a estar muy atentos. Gracias, Paloma, que estés muy bien. Se empiezan a olvidar. Sí, pues de todas maneras. Muy buenos días, que estés bien.